buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Nayana Guerrero y el día de hoy me encuentro en Cuernavaca, Morelos, con Esther Guadarrama. Esther, muchas gracias por permitirme entrevistarte y por favor, pues el micrófono es tuyo, preséntate como tú quieras. Bienvenida. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo soy de aquí de Cuernavaca y soy psicóloga de base. Digo de base porque traigo una cosa complicada. Después estudié evaluación psicológica en seguridad pública porque muchos años estuve trabajando en seguridad pública. Después estudié una maestría en criminología. Tengo un doctorado en derecho penal y tengo estudios como psicoterapeuta humanista, tanatóloga, y tengo otros estudios en medicina alternativa. Actualmente soy perito en familia de manera particular porque fui perito oficial 9 años, entonces salí de la institución y lo hago de manera independiente. Doy clases en dos universidades y tengo mi consulta privada. ¿Por qué entraste a hacer un doctorado en Derecho? Fue muy curioso, fue como yo doy clases y en la universidad donde yo doy clases el dueño me dijo, Esther, necesito que estudies un doctorado para que sigas dando tus clases de maestría. Yo ya tenía 2 maestrías, entonces yo le dije, ok. Ya habías hecho 2 maestrías. 2 maestrías, entonces dije, ok, déjame reviso uno y te aviso y ya lo estudio, no hay problema, Ajá. ¿no? Y me dijo, no, estudia de una vez aquí y estúdialo en Derecho Penal. Y yo me quedé como de, ¿cómo, no? Y me dijo, sí, ya empiezan mañana. Y así entré. ¿En qué momento, o sea, qué pasó ahí que te ¿En fuiste? qué momento Sí, entra la policía? exacto, te fuiste a meter con cuestiones como criminología, perito, no sé qué, ¿cómo fue eso? Fue muy raro, de hecho fue que no conseguía trabajo. Ok. Entonces me avisan que había un trabajo para aplicar pruebas en la Academia de Policía de aquí de Morelos. Entonces voy, pregunto, me hacen muchísimas entrevistas, yo no sabía por qué tanto, y al final me dicen que es para un mando medio, para una subdirección de selección y desarrollo y apoyo técnico se llamaba la subdirección. Entonces eso significaba que yo me encargaba de la selección de los policías de todo el estado. Pero no me entero hasta el final, gracias a Dios, porque yo no estaba nerviosa ni nada, y resulta que éramos como 6 candidatas y ya era para mí, porque una se enfermó, una se embarazó, todo les pasó y solo quedé yo. Sí. Y me dijo, mismos 3 meses que estarás a prueba, ¿no? Vamos a ver si funcionas en el trabajo, si sabes, si tienes idea, pero vamos a ver si funcionas. Entonces yo a los 21 años empiezo a trabajar. Súper joven. Sí, con 25 personas a mi cargo, todas más grandes que yo, y tengo que adaptarme súper rápido. Yo nunca había estado en un ambiente policíaco, yo venía como niña de casa, todo normal, o sea, está pesado, nada. me imagino. Y entonces entro en este ambiente y claro, me toca como a la semana mi bautizo, ¿no? Me toca una situación difícil. Yo siempre creí que era como una persona muy tranquila, ¿no? Porque pues así crecí. Pero resulta que llega una persona, saca en la oficina, me dice, ¿quién dirige aquí? Y yo. Y entonces me dice, ¿puedo hablar con usted? Sí. Entra a la oficina y saca una escuadra, un arma, corta cartucho, me la pone en el escritorio y me dice que no pasé mis exámenes. ¡Ay, no! Sí. Entonces yo pensé como súper rápido, ¿no? Pero dije, si yo me doblo ahorita, todo malo va a pasar. Entonces yo hice como que no pasaba nada, le aviso a mi secretaria, le pido el expediente, le dije, deme su nombre completo, como si no hubiera visto yo nada, me lo da, pido su expediente, lo recibo y le dije, a ver, vamos a ver qué fue lo que pasó. Le dije, mira, no pasó el antidoping, salió positivo en 3 drogas diferentes, no pasó el examen médico, no pasó el examen físico, por supuesto que no pasó el examen psicológico, entonces yo no lo puedo ingresar, ¿no? Por esto. Y le dije, y bueno, obviamente lo que tengo aquí en la mesa me confirma toda la información que tenemos. Le dije, yo como lo veo tenemos de dos sopas, ¿no? O usted guarda el arma y regresa en 6 meses y se pone a trabajar en usted, se limpia, hace ejercicio y se pone en orden y regresa en 6 meses para hacer los exámenes, o yo lo veto en la plataforma nacional y no vuelve a trabajar para la policía nunca. ¡Ay, no! ¡Qué malo! Y entonces se quedó así y toma el arma y le pone los seguros, la guarda y me dice, discúlpeme jefa, discúlpeme. Yo sentí que el alma me regresó al cuerpo. Claro. Y entonces me dijo, regreso en 6 meses. Me dice, pero no la va a agarrar en contra de mí. Me dije, no tengo por qué hacerlo. Regresa en 6 meses y lo que usted saque, eso será. Y ya se fue. No. Y yo me quedé como helada, ¿no? Ya después me dio como la temblorina y me sentí mal, pero me di cuenta que tenía más fuerza de la que yo creía, ¿no? Claro. Ahí aprendí que yo tenía otra fuerza que yo no había explorado. Sí. Y así empecé a trabajar, ¿no? En la policía y a volverme fuerte y a
y a volverme pues, sí, ruda, porque eres un ambiente en el que tienes que ser rudo. No, y más como mujer, ¿no? Sí, como mujer, porque no había en ese entonces muchos espacios, ¿no? Y a la fecha tampoco no creo que haya muchísimos, ¿no? Pues ya hay más mujeres, pero en ese entonces estamos hablando del 2001, no había muchos espacios donde hubiera mujeres. Estoy ahí 3 años y me invitan a dirigir la Academia de Policía de Toluca. Allá nunca había llegado mujeres. Y llegamos un equipo de mujeres. Entonces llegamos puras mujeres a puras direcciones. Nuestra jefa era la directora de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad y Bomberos, de todo. Y entonces me dice, yo quiero que vengas y dirijas la Academia de Policía. Yo no sabía dirigir la Academia de Policía totalmente, yo solo sabía una parte. Y me dice, ¿tienes 3 meses? ¿No? Parecía como... Siempre, los 3 meses siempre, sí, bueno, de prueba, pues sí, es un poco normal, ¿no? Entonces tienes 3 meses para que yo vea 100 cadetes marchando en la explanada. Es un centro en donde están los chicos, ¿no? Recluidos. Pero cuando tú estabas, entonces tú ahí estuviste, ahí es cuando te empiezas a dar cuenta de la importancia del origen, ¿no? De cómo se puede prevenir esto, ¿no? O sea, cómo simplemente en algo, no quiero banalizarlo, pero en que los papás se involucren en la crianza de los niños de los 3, 4 años, como eso, o sea, el simple hecho de, hola, soy yo no sé qué, el superhéroe, vamos a brincar y vamos a... Eso tiene un impacto tremendo, enorme cuando ya están en la adolescencia. Claro. Y cada acción de los papás, o sea, y justo le diste el clavo, yo me di cuenta que la crianza era todo. ¿Qué hace una criminóloga? Adentro de una cárcel, lo que hace una criminóloga es, por ejemplo, ubicarlos por peligrosidad, quiénes con quiénes pudieran estar y quiénes no juntarlos para que no se contaminen. Ve cómo está toda la atmósfera, hace las evaluaciones criminológicas para ver qué tan peligrosos pueden ser, qué tan viable es como que puedan reducirles la pena, etcétera, etcétera, ¿no? Trabaja muy de cerca con psicología, muy de cerca con el área de educación, trabajo social, trabaja muy en conjunto con ellos para ver si es posible reducir la pena o que tengan beneficios. O de plano, si estamos hablando de un caso que está muy mal y que entonces mejor no, que compurgue, o sea, que cumpla toda su pena. Ok, entonces una criminóloga dentro de los múltiples áreas en las que va a estudiar, va a ser psicología y derecho, me imagino. La criminología es bien amplia, ¿no? Fue un descubrimiento que yo hice en la maestría. La criminología tiene estudios de antropología, de sociología, de psicología. Es una ciencia súper amplia porque compila toda esa información para entender al sujeto, pero también cómo la sociedad se ve impactada por lo que el sujeto hace, ¿no? Entonces es una ciencia muy amplia. La psicología es más chiquita. La psicología estudia al sujeto. Inclusive la psicología social estudia cómo el sujeto se ve impactado por el entorno social. Y la criminología estudia al sujeto, pero también al entorno. ¿Y qué personal tenía? Vi qué personal tenía. Me di cuenta que tenía como un inmueble muy bonito, poco personal, y que tenía que ponerme las pilas, porque tampoco tenía tantos recursos económicos para echar a andar la academia. Entonces, como, me da miedo. No, pues ya estabas como curtidita, ¿no? Como dicen. Y entonces empecé a buscar, dije, bueno, ¿a dónde inscribo mi academia? ¿Dónde puedo bajar recursos? ¿Qué puedo hacer? Y me fui a la Academia Nacional de Seguridad Pública, literal, a tocar la puerta y decir, ¿qué hago para inscribir mi academia municipal aquí? Me dieron muchos manuales, me dieron hasta un diablito en un carrito para llevarlos. Llevarme los manuales y me puse las pilas, me puse a armar el programa y todo. De hecho, lo llevé y llegué como media hora antes de que cerraran en el último día que tenía plazo, ¿no? Fui a la mexicana y de hecho me fui como con patrulla con torreta abierta y todo para llegar. Y bueno, la que se recibía me dijo, no, yo no te voy a recibir. Ay, no. Y le dije, no, pero oye, falta media hora. Y me dice, no. Me dice, bueno, a menos que me invites a comer a donde yo quiera. Yo, a donde quieras. A donde quieras, pero recíbeme. Me recibe. Y tengo la suerte de que nos admiten en la Academia Nacional y eso hace que yo pueda bajar recursos federales. Y entonces pude armar ya la academia y pude echar a andar todo lo que se tenía que hacer. ¿Y si se consiguieron los 100 cadetes? Sí, a los 3 meses yo tenía ya los 100 pelones rapados ahí, marchando. Y empezamos a armar una academia de cero, o sea, con un inmueble, pero sin casi personal ni nada, y a echarla a andar. Y a tener certificación nacional de la academia, bajamos equipo, unidades, ¿no? O sea, automóviles, bajamos recursos para mejorar los sueldos de los policías del municipio, hicimos un montón de cosas, ¿no? La verdad es que hicimos un montón de cosas y fue una administración 3 años y medio.
que estuvimos ahí como trabajando en la academia, ¿no? Un trabajo divertidísimo. No, me imagino, o sea, si son así dos anécdotas que nos has contado, es así como, imagínate así diario y todos los millones de proyectos en los que estabas y además en un ámbito donde, pues sí, es un poquito hostil también para las mujeres, ¿no? No, sí, o sea, bastante hostil porque no habían llegado mujeres ahí. Toluca es un lugar mucho más cerrado, ¿no? Las mujeres, ¿cómo, no? Las mujeres, ¿cómo se les ocurre? Sí fue muy difícil, la verdad es que sí pasaron cosas duras, pero que había que sobrepasar, pues para decir, Luli, no vengo a quitarle lugar a nadie, vengo a trabajar y nada más, ¿no? claro. Y a mejorar las cosas, eso era todo. Después de eso, al mismo tiempo estuviste haciendo la maestría, porque luego hiciste maestría en criminología. La estudié después. A mí me tocó estar primero en estas áreas y después estudié la maestría. O sea, como primero la práctica y después la teoría. Sí, pues sí. Y eso, y en la maestría de criminología, o sea, tú dijiste, bueno, sabes que me gusta este ambiente y de aquí por eso decidí como que esa maestría, ¿o cómo fue? No, en realidad yo estudié la maestría en evaluación en seguridad pública, eso sí era como muy ad hoc porque yo estaba ahí. Y después pasando el tiempo, se abrió el espacio para poder estudiar la maestría y me pareció que era importante tenerla porque ya tenía yo práctica, yo ya había hecho muchas entrevistas a mucha gente en las cárceles y todo, entonces yo dije, bueno, es como lo más viable, ¿no? Tener la maestría y por eso la estudié. La persona que estudia criminología, o sea, se enfoca únicamente en aquellos sujetos que hayan cometido un crimen. Sí. O algo que el crimen está, o sea, el crimen es el factor, la variable que siempre está presente. Obviamente por eso. Aunque la criminología en sus orígenes es una ciencia de prevención del delito. Okay. De hecho es la ciencia forense reina de prevención del delito. Lo que pasa es que no se usa así. O bueno, no al menos en nuestro país, ¿no? Entonces, sería mucha más barata la prevención, de hecho, ¿no? Es mucho más barato, igual las cárceles, mucho más barato muchas para otras todo. Cosas, porque obviamente si reduces el número, o sea, si aumentas la prevención, entonces reduces los crímenes, sí, y entonces mejoras la sociedad, o sea, hay menos jóvenes en las cárceles. Sí, totalmente, o sea, mejoras todo, pero no se ha enfocado las cosas en la prevención, ¿no? La prevención, la verdad es que no se enfoca, ¿no? Cuando en nuestro país hay campañas de prevención es porque se nos exige por algo, ¿no? Por algún organismo internacional o por algo, pero no porque sea política criminal de nuestro país, por sí sola no lo es. Entonces, todo está enfocado a los criminales, pero no a la prevención. En ese entonces empecé a trabajar con jóvenes en conflicto con la ley en el CEMPLA, que es la cárcel de adolescentes. Jóvenes en conflicto con la ley es todos los jóvenes que han cometido un delito. Que han cometido un delito, ok. Y que están entonces en la cárcel de menores. De menores. Ajá. Ok, ¿hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Okay. Sí, son mixtas. ¿Son mixtas? Son mixtas. ¿Las cárceles son mixtas? Pero están separadas, están en áreas separadas, aunque son mixtas. O sea, no conviven, no están todo el tiempo juntos. Pero sí en la misma instalación sí hay hombres y mujeres. Mira. Sí. Órale. Y entonces me toca trabajar, cuando yo llego, la psicóloga que estaba, yo llego por una fundación, no llego a trabajar directo a la cárcel, y empiezo a trabajar con homicidas. Y la psicóloga que estaba, menores de edad, homicidas, y la psicóloga que estaba le daban miedo y nos pasó como a todos los homicidas para trabajar con ellos. Eran muchos. Es lo más rudo de los rudos, ¿no? Más rudo, o sea, porque imagino que como categorías y no sé qué habrá más. Robo, ¿no? Eso va a ser como que un poquito más abajo, pero homicidas, o sea, que no hay mayor que eso, ¿no? Y era la mayoría de los que estaban. Entonces, como eran tantos, con los que yo iba, se asustaron y dejaron... Dame un segundito, pausa, que hay una hormiguita. Aquí, ya, perdón. Sí. Estamos en Cuernavaca. Es como, pero que va normal. Una hormiguita buscando su casita, como le digo a mis sobrinos. Bueno, entonces... Y entonces me quedo yo sola trabajando con los chicos, y eran más de 100 chicos, entonces empiezo a hacer grupos de terapia, porque no había manera de darles individual, solo a algunos de ellos. No había forma. O sea, tú ahí estabas como terapeuta. Como terapeuta, únicamente como psicoterapeuta. Y, ok, porque los jóvenes, las y los jóvenes, hombres y mujeres, sí, tenían sesiones contigo, con la terapeuta, cada cuándo. Sí. Eran semanales, una vez a la semana. Ajá. ¿Y así o sea, hasta que cumplan su condena, o cómo está la onda? Sí, tienen que tener terapia, pero es voluntario, no es forzoso. Ah, es voluntario. Es voluntario. Entonces yo tenía que ganármelos para que fueran a terapia. Porque si no quieren ir, no tienen que ir. Es como un sistema muy extraño, pero así funciona.
Entonces yo empecé a trabajar con ellos y empecé a descubrir un mundo nuevo, ¿no? Otra vez un mundo diferente y a decir, bueno, ¿qué cosas les han pasado en la vida para llegar hasta acá? Y ahí empezó mi inquietud por áreas de prevención del delito, porque dije, ¿cómo es posible o qué cosas les pasaron para que llegáramos hasta acá, ¿no? Hasta que disfruten matar, digamos, ¿no? Y que sea hasta su trabajo. Sí, esos Entonces, son temas fuertes. Sí. Y entonces estudio la maestría y empiezo a encontrar, ¿no? Empiezo a encontrar información y empiezo a encontrar como mucho el porqué. Porque cuando yo trabajaba con ellos cosas del futuro, ellos se enojaban muchísimo conmigo. Hasta que un día me hicieron un paro, se juntaron todos y me dijeron, tú nos vuelves a hablar de cosas del futuro y no volvemos a venir a tus terapias. Y yo, ¿pero por qué? Me dijeron, se acabó, ¿eh? No venimos y te vaciamos. Y yo así como, ok, bueno, les prometo que no vuelvo a hablar del futuro, está bien, ¿no? O sea, siendo así, pues ya no me queda de otra. Y yo dije, ¿pero por qué? Y empecé a investigar. Yo soy un ratón de biblioteca, entonces empecé a investigar, empecé a buscar y encontré que ellos no tenían una construcción del futuro, como no había conceptualización del futuro. Para que tú conceptualices el futuro, tú necesitas que de niño jueguen contigo. Los papás jueguen contigo, especialmente la figura paterna, que suele ser quienes más juegan con los niños, ¿no? Las mamás la mayoría de las veces ven a los niños jugar. Es muy difícil que una mamá, ya sabes, se tire en el piso y haga cosas, es complicado, es más fácil que los papás lo hagan. Entonces, esta estimulación en el juego, lo que hacen los niños chiquitos, estamos hablando 2, 4 añitos, lo que hace es activar un área del cerebro, que es como una pantalla de plasma, se llama cuarto ventrículo. Y entonces cuando los niños se imaginan cosas, y se imaginan que son, no sé, Spider-Man y Thor y todo esto, los niños lo ven en esa pantalla. Y esa pantalla es la que se ejercita para que cuando digas, ¿qué quiero ser en el futuro? Lo puedas ver ahí en esa pantalla. Entonces todos estos chicos vienen de hogares destruidos, de violencia, donde la mayoría de ellos no hay papás, o son papás muy violentos, o son drogadictos, o son criminales. La cosa es que los papás no están. Entonces no hay esta estimulación y no se conceptualiza entonces el futuro. Entonces cuando tú les hablas del futuro, pues les hablas de algo que no existe, ¿no? Ya entendí entonces qué era lo que pasaba. Y ahí fue donde el gusanito me empezó a picar, ¿no? Y entonces yo dije, por aquí hay un tema súper importante, ¿no? El origen del problema de esto y también de por qué no se visualizan a futuro. Exacto. Y entonces, ¿cómo es que no funcionaba nada de trabajar hacia el futuro? Entonces yo dije, bueno, tengo que trabajar con el presente y les tengo que enseñar que no nada más saben destruir, que pueden construir. Y en eso me enfoqué, ¿no? Mi programa lo cambié, lo dirigí hacia allá. Y entonces, vaya, todas las dinámicas y todo las dirigí en ese sentido. Empezó a bajar la agresividad entre ellos adentro de la cárcel. Pero además... No, yo no tenía grandes planes, ¿no? También como que estaba aterrizada. Yo no decía, los voy a hacer buenas personas. No. Yo solo quería que la vida carcelaria fuera mejor. El presente, ¿no? Sí, porque había mucha violencia. Entonces empezamos a medirlo con instrumentos psicológicos y a darnos cuenta que bajaba, ¿no? Que se llevaba mejor, que se empezaban a entender, que se empezaban a comprender, que ya no se estaban peleando, que ya no se picaban con puntas, ¿no? Porque pues era una cosa muy violenta, no se golpeaban. Y entonces pues estábamos contentos, ¿no? Y digo estábamos porque la criminóloga y yo estábamos trabajando juntas, ¿no? O sea, la crianza es toda la diferencia, ¿no? Inclusive, por ejemplo, puede haber un psicópata, pero si nace en un buen lugar, si nace en un hogar bueno donde ha sido visto, querido, reconocido, no va a matar a nadie. O sea, se va a dedicar, a lo mejor va a ser un neurocirujano, a lo mejor va a ser algo que contribuya a la sociedad, pero ni se le va a ocurrir ni por más cerca matar a nadie. Bueno, hay miles de términos, ¿no? Que si el psicópata, el sociópata y luego hay más. Sí, psicópata, ¿no? Integrado y así. Bueno, un sociópata ahora ya no se llama así. Desde los 62 más o menos, de 1962, se llama trastorno antisocial. Trastorno antisocial, igual a sociópata. Sociópata, es lo mismo. Sociópata es trastorno antisocial. Sí, lo que pasa es que es un término de la sociología, el término de sociópata. Y entonces a la psiquiatría lo tomaron al principio, pero después ya no les gustó y buscaron su propio término. Pero es lo mismo. Entonces, ¿esto qué significa? Que es un niño que viene de un escenario de violencia, que empieza a maltratar animales, que empieza a mentir, que empieza a robar, que empieza a hacer como cosas y va a generar una carrera criminal. ¿No? Un antisocial, o sea, un sociópata, va a generar una carrera criminal sí o sí. O sea, el antisocial es antisocial por el contexto en el que está. En el que ha vivido. En el que ha vivido. O sea, por la socio, o sea, como que por la cuestión social. Totalmente. O sea, no es como que te falta. Que nació ahí. No. O sea, como ciertas enfermedades mentales, que es de que te falta cierto algún químico. No, aquí es
ahora sí que el del contexto donde tú naciste y Sí. cómo Te desarrollaste. desde muy chiquito Así es. hasta con los cuántos años. Pues se van desarrollando, o sea, va empezando desde muy chiquitos y se siguen en eso. La mayoría viene de familias criminógenas, o sea, de familias en donde el crimen es su Es trabajo. el pan de cada día. Es el pan de cada día. Ya. Entonces, ese es el sociópata. Ajá. Hay una pugna muy fuerte si se nace o se hace, ¿no? Ok. Todavía no se resuelve eso. La verdad es que la gran mayoría prefiere decir que se nace, porque son 20 estructuras en el cerebro que funcionan diferentes. Y yo con claridad no sabría decirte si se nace o se hace. Lo que sí tengo que decirte es que son muy inteligentes y es que son fríos, no tienen culpa, no tienen remordimiento, entonces son tremendamente fríos. Y si vienen de un hogar violento y de un hogar difícil, entonces empiezan a volverse sádicos, empiezan a disfrutar lastimar a los demás porque eso aprenden en el ambiente. Y como ya traen disposición en el cerebro como lista para eso, pues con permiso. Un psicópata es nuclearmente narcisista. Yo siempre les digo a mis alumnos, el sociópata es de barrio, ¿no? O sea, es como, viste como malo, habla como malo, camina como malo, es malo, malote y lo presume, ¿no? Y el psicópata es fresa, porque es narcisista, entonces busca verse bien, busca ser socialmente aceptado, busca mucho reconocimiento, donde haya dinero, reconocimiento, poder, ahí va a haber psicópatas. Y entonces tiene una vida doble. Si es uno que, vamos a decir, si es un asesino en serie, tiene una vida doble. Puede inclusive estar casado, tener una familia y asesinar. El sociópata, o sea, el que es como que el del entorno social más poco favorable. Por ejemplo, ¿se siente mal cuando actúa? No, no tiene culpa ni remordimiento. Ni el psicópata ni el sociópata. Ninguno de los dos. Eso lo comparten. Eso lo comparten. Ajá, eso lo comparten. Pero, y o sea, creo que dentro de los niveles se podría decir que el psicópata es como más difícil todavía de identificar. Es más difícil de identificar porque se parece mucho a lo bueno. Ya. ¿No? O sea, yo tengo una frase, ¿no? La maldad más profunda no viste de rojo con cuernos y cola. La maldad más profunda viste bien, huele bien y habla con seductora elocuencia. Es como, claro, pienso, por ejemplo, en todos estos casos que luego escuchamos en las noticias, que es como el vecino rico millonario que resultó que había creo que una vez un colombiano, que resultó que era un asesino, sí, un feminicida, ¿no? Claro. O sea, que seducía a las mujeres, pero además así, el que traía así el que jamás te imaginas, ¿no? Así es. Y que pues metía a las mujeres, las seducía a su casa y él las mataba. Como tenemos aquí al monstruo de Atizapán, por ejemplo, ¿no? Que un señor que no era rico, pero que era como querido por la comunidad, que ayudaba a todos y no sé qué, y estamos hablando de que mató como 500 personas y las enterraba en su casa. Entonces, durante 30 años estuvo matando mujeres. Ya la descubrieron porque la última víctima, el marido era policía y él fue el que empezó a investigar y bueno, se destapa todo este tema, ¿no? Pero todo el mundo quería a este señor, era un señor como muy bonachón, y un señor más grande inclusive, ¿no? Entonces, ese es un psicópata. Pero además no todos los psicópatas matan, ¿no? Si viene de una buena crianza, no va a ser alguien que mate. Y si ha tenido ciertos problemas o cierto nivel de violencia, a lo mejor no va a matar, pero a lo mejor son estos hombres que se les llama agresores cobra, ¿no? En la pareja, que violentan a la mujer, pero que bien tranquilos, ¿no? Se te golpean y te dicen, pero tú te lo ganaste, pero ¿por qué no haces caso? Con esa calidad. Es realmente la tesis de mi doctorado. Ok. Mi doctorado es en Derecho Penal. Ok. Y yo realmente no me iba a meter tanto en Derecho Penal porque yo no soy abogada. Entonces decidí entrar un poquito en el derecho penal y después irme hacia la parte que era mi área, ¿no? Psicología, criminología. Y así fue que yo decidí la tesis convertirla en un libro para que fuera para los alumnos, ¿no? O sea, el título de tu tesis fue Psicópatas, sociópatas y otros demonios. No, la tesis se llama Prevención del delito a través de la crianza. Prevención del delito a través de la crianza. Y entonces hay diferentes tipos, digamos, ¿no? Diferentes grados. Inclusive Robert Hare, que es uno de los autores más importantes, les dice snakes in suits, ¿no? Serpientes en traje, a políticos o gente que está como en otro nivel y que entonces desde la situación de poder pues generan muchas cosas, ¿no? Es que no hay conciencia, son seres sin conciencia. Entonces, pues al final ese tema no va a ser, ¿no? Y la agresividad, por ejemplo, el sociópata o el antisocial es agresivo, así, ¿no? Directo. Y el psicópata es agresividad instrumental. Esto es, soy agresivo cuando tengo que serlo.
Ya, ok. Y si no lo tengo que hacer, no lo soy. Ujú. Y eso lo hace más peligroso. La peligrosidad está dada por la mayor capacidad de adaptación social. Mientras una persona se pueda adaptar más a la sociedad, es Ujú. más peligrosa. Ujú. Entonces, por eso es que un psicópata es mucho más peligroso que un sociópata. Un sociópata. Perversos narcisistas. Un narcisista es perverso de por sí, ¿no? O sea, este es hasta un pleonasmo, parece, ¿no? Como, Ok. o no sé, hablan de términos que no están fundamentados en lo técnico, ¿no? En lo científico. Entonces, yo diría, vayan con los psiquiatras, ¿no? Por ejemplo, la doctora Tracy Mars, ella tiene videos como muy interesantes que habla de psicopatologías y todo, pero es una persona preparada. Ujú. Y entonces creo que eso es bien importante, ¿no? También personas sobrevivientes que han pues no han vivido en carne propia y que después han buscado como el porqué o la razón. Inclusive ya hay libros, ¿no? Ya hay como muchos temas. Siempre un sobreviviente te va a dar muchas pautas, ¿no? De dónde van a estar las red flags, ¿no? Y qué hacer. Y entonces, ¿cómo fue que seleccionas este tema? Por todo lo que yo había trabajado con los chicos en cárcel, yo quería trabajar sobre prevención del delito y por todo lo que yo había visto de lo importante de la crianza, ¿no? Ya era un tema que yo ya traía en la cabeza que quería trabajar. Entonces vi que tenía esa oportunidad, esa beta de investigación y por ahí me fui, ¿no? Mi asesor de tesis me dijo, sí, vámonos por ahí, y entonces yo dije, ¿cómo no? Bueno, acabaste tu tesis y luego, ¿en qué momento fue que dices, de la tesis hago este libro? La universidad tiene una editorial. Okay. Y entonces fue ahí que fui con el dueño y le dije, oye, ¿y si le hacemos libro? Claro. Y me dijo, sí, claro. Y fue que me dijo, pero tienes 4 meses, ¿no? Y entonces fue que a vapor 4 meses para sacar el libro. Trabajamos en el libro. O sea, ¿cómo está constituido el libro? ¿Es parte teórica? ¿Hiciste entrevistas? ¿O cómo fue? La mayor fuerza que tiene es teórica, porque obviamente tiene toda la bibliografía que tendría que tener una tesis de doctorado, claro, ¿no? Claro. Entonces, pero también pongo casos de personas que yo entrevisté para ilustrar a los sociópatas, a los psicópatas y otras patologías. Entonces, sí trae casos descritos, ¿no? Trae las historias, obviamente no trae nombres, no trae fechas, no trae, ¿no? Por guardar la secrecía de las personas, pero sí vienen casos, hablo obviamente de la crianza, ¿no? Desde vida intrauterina, cómo se da todo el desarrollo y cómo se genera la criminalidad. Hablo de las mamás, les generé un capítulo especial a ellas porque son un factor bien importante las mamás. Yo digo que son la fábrica de los monstruos, entonces las mamás ahí son importantes. Y al final hablo de prevención del delito. ¿Cómo ha impactado positivamente en la vida de alguien, de algún joven, por ejemplo? O sea, ¿has podido ver eso? Digo, necesita mucho tiempo, pero... Un joven nada más. Con todos los que yo trabajé, solamente uno está de hecho trabajando en prevención y está trabajando de hecho con los chicos en las cárceles, ¿no? Pero ¿Y él era uno de ellos? Era uno de ellos. Y entonces evidentemente no es como por el trabajo que yo hice, ¿no? Sino es como por todo el trabajo de toda la gente alrededor y porque al final decide hacer de su vida algo diferente, ¿no? Y porque a su pareja le da muchísimo soporte. O sea, son como muchos factores que intervienen. Pero la verdad es que son muy pocos, ¿no? Son muy pocos. Muy pocos. Los que realmente se puede hacer ese cambio tan drástico positivo. O sea, sí se requieren como de muchas, me imagino como factores adicionales a la voluntad de la persona, ¿no? Sí, sobre todo porque tú dices, no, cuando salgas haz las cosas diferentes, pero no encuentran trabajo, pero regresan al mismo lugar, no cambia el escenario, entonces ¿cómo van a hacer algo diferente, no? Entonces esto es como bien importante, ¿no? Se necesitaría generar casas de medio camino, o sea, como cuando salgan, después conseguirles trabajo, que vivan en otro lado, que cambie el ambiente, que aprendan a vivir de otra forma y enseñarles, porque además les cuesta mucho trabajo adaptarse al común denominador, ¿no? Saben moverse en el mundo criminal, pero no se saben mover en el mundo civil, ¿no? En el mundo donde la gente está. Entonces tendrían que tener habilidades para poder socializar mejor, interactuar mejor y todo, ¿no? Sería como trabajar mucho con ellos, que sería un gran nicho de oportunidad los chicos para eso, pero se necesita más inversión y más infraestructura para eso, ¿no? Esther, pues muchísimas gracias. Nos llevamos de tarea leer tu libro de psicópatas, sociópatas y otros demonios. También voy a dejar en la descripción del episodio tus datos y muchas gracias por permitirme hacerte esta entrevista. Muchas gracias. Nos vemos si les gustó esta entrevista. Recuerden que la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.